Hoy comenzamos con el curso teórico de este año, Mujeres Artistas que han sido ignoradas, olvidadas, borradas y silenciadas por la historia del arte. Lo que haremos en esta clase es analizar las causas del por qué estas grandes artistas terminaron siendo olvidadas. La historiadora de arte y profesora Linda Nochlin realiza un ensayo donde se pregunta ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Escrito en 1971. Este trabajo fue el punto de inflexión para que se ponga el tema en consideración. Hoy sabemos que sí existieron grandes artistas mujeres gracias a las investigaciones de esas mujeres feministas que sintieron la necesidad de hurgar junto a restauradores y a historiadores que contaron con adelantos tecnológicos, están rescatando de las sombras a muchas de estas grandes artistas. Muchas de sus obras, expuestas en los museos hasta hace poco, estaban adjudicadas a varones. En 1989, esta presentación plantea que solo el 5% de las artistas del MoMA son mujeres. Lamentablemente, en el 2020 no ha variado mucho. Su existencia fue ciertamente reducida en muchas épocas, pero hay un buen número de nombres de mujeres que en cada etapa de la historia alcanzaron una fama y un reconocimiento público que fue posteriormente silenciado. Escribe Manuel Jesús Roldán esta frase que redondea perfecto el concepto que creo de lo que sucedió, que a pesar de fueron artistas que gozaron de gran fama y respeto, tuvieron su taller propio, recibieron encargos de reyes y papas, nos dejaron maravillosas obras, aunque también sabemos que muchas quedaron en el anonimato después de haber trabajado en el taller familiar. Pero al no firmar las obras, jamás las conoceremos. Las mujeres artistas fueron una excepción, pero sí existieron. Siempre se afirmó que quienes plasmaron sus manos en las cavernas, en las pinturas rupestres de Europa, eran los hombres. Para plasmar sus manos, se apoyaban la mano en la piedra soplándole pigmentos o tierras de colores, quedando la silueta marcada. Según las dimensiones y las proporciones de las manos, se puede determinar científicamente si son manos femeninas o masculinas, comprobándose que gran parte de las manos de las pinturas rupestres eran de mujeres. Por lo tanto, es de suponer que si entraron a las cavernas para plasmar sus manos, también participaron pintando el resto de las pinturas. Según Plinio el Viejo, según el relato de Plinio el Viejo, escritor y erudito latino, una joven, hija de un alfarero de Corintio, pinta en la pared la silueta del perfil reflejado de su amado, que se va de viaje, marcando este hecho como la invención de la pintura. Plinio el Viejo, en su libro Historia Natural del 77, menciona 6 artistas mujeres, al igual que los artistas varones, venían de una familia de artistas aprendiendo de su padre el oficio de pintor, tratando todo tipo de temas y géneros. Plinio nos alerta por la escasa representatividad de artistas mujeres. No habla de inexistencia de las mismas. En la Edad Media, para poder estudiar y aprender a escribir, desarrollar sus habilidades artísticas, como la pintura, la música o la poesía, las mujeres entraban en un convento, quedando exentas de las obligaciones que le imponía la sociedad de ser madres, ocuparse de una familia y de la casa, y poder dedicar su tiempo al arte. Las monjas compartían en los monasterios hasta el siglo XIII los talleres con los monjes y trabajaban en conjunto reescribiendo e ilustrando las escrituras y las obras clásicas. Hasta el Renacimiento, las obras del arte eran anónimas, no existía el concepto de artista que conocemos hoy. A pesar de ello, existieron monjas como Ende, que fue la primera ilustradora de Europa, que firmaba sus ilustraciones. Iluminó el Beato de Gerona en el siglo IX. Hubo otras monjas que dejaron casi ocultos sus nombres, como Claricia. En esta Q de un salmo se dibuja y pone su nombre, y Guda se dibuja dentro de una D y añada
Guda ha escrito y pintado este libro, mostrando su interés por dejar manifiesto su orgullo que ella lo haya realizado. Hay que recordar que la pintura y la escultura hasta la época de Giotto se consideraba una artesanía y no se firmaba con el nombre del autor. Las obras eran anónimas. Giotto va a ser de los primeros artistas en firmar sus obras. Muchas de estas mujeres artistas, como fue el caso de Santa Hildegarda, fueron mujeres brillantes, muy inteligentes, muy hábiles, que supieron cómo moverse en este mundo dominado por los hombres, a veces disimulando sus habilidades, otras con astucia o diplomacia, pero sin duda mujeres, además de ser virtuosísimas, han sido mujeres con mucha fuerza y personalidad. En el Renacimiento nace el concepto de artista que tenemos hoy en día. Los artistas del Renacimiento y del Barroco se vestirán con ropas elegantes para retratarse, para dar esa imagen de importantes señores y no con ropas manchadas de trabajo para separarse de esa idea que eran artesanos. Muchas de ellas se pintaron virtuosas y elegantes, como es el caso de Sofonisba, que era muy importante su reputación para entrar en una corte como la de Felipe II. Para entender el papel que tendrán las mujeres artistas en la época moderna, hay que entender cómo funcionaban los talleres. Cuando en el Renacimiento los pintores y escultores empiezan a firmar sus obras, para poder hacerlo tenían que pasar unos años como aprendices en algún taller para luego dar un examen ante el gremio de artistas de su ciudad y ser considerado maestro pintor, estar autorizado a vender, a firmar las obras, tener su propio taller, tener ayudantes y discípulos, para citar algunos de los beneficios y obligaciones. Pero obviamente las mujeres no podían tener su propio taller, salvo algunos casos. Las viudas podían continuar con el funcionamiento del taller de su marido y en algún caso muy excepcional alguna hija pudo seguir con el taller de su padre. Por consiguiente, muchas artistas mujeres pintaron en los talleres familiares que se pasaban de generación en generación, donde al estar en su propia casa trabajaban las esposas, las hijas, las hermanas, junto a los varones de la casa y los aprendices. Pero su nombre no quedaba registrado. Hay que entender que, salvo en muy pocos casos, la mayoría de las artistas varones también venían de familias de artistas. La diferencia es que ellos sí podían tener su propio taller y firmar sus obras, lo que sería imposible en el caso de las mujeres. Es importante imaginarse cómo funcionaban los grandes talleres, con muchos ayudantes, unos preparando los bastidores, los lienzos, haciendo los óleos, pintando parte de los cuadros, con muchos modelos. Se trabajaba en varios encargos a la vez y todos los integrantes de la familia colaboraban. Por ejemplo, en el caso de Artemisa, el padre le pone un profesor para que aprenda perspectiva y paisaje, lo que me pareció extraño en un principio, que un pintor tan reconocido y en esa época no me cerraba la situación. El tema es que el padre se especializaba en pintar figuras y para los encargos importantes contrataba a este pintor para que pinte la parte del paisaje. Era muy común esto de trabajar dos artistas en una obra, cada uno en su especialidad. El padre le pone a este profesor para que Artemisa aprenda a pintar los paisajes y todo el trabajo queda en el taller familiar y no tener que contratar a otro artista. Este pintor viola a Artemisa, lo denuncian, sucede que por esta situación espantosa ella termina yéndose del taller de su padre. Quizás si la violación no hubiese sucedido, ella hubiese permanecido en el taller del padre y por consiguiente sus obras hubiesen quedado atribuidas a su padre. Ese fue el caso de Marietta Robusti, la Tintoretta, hija del Tintoretto, amada por su padre. El padre la lleva a visitar los talleres vestida de hombre para que pueda aprender más. Cuando la corte la llama para que vaya a pintar, él no la deja porque quería tenerla siempre cerca de él. Pero prácticamente todas las obras de la Tintoretta fueron atribuidas a su padre. Se ha descubierto una M en una obra del Tintoretto
y por lo tanto se sabe que era de su hija tras la restauración de la misma. Para que tengan una idea de lo que pasaba. Luego vino la época de las academias y eran los integrantes de las mismas los que decidían quién podía ingresar a las mismas. Ser miembro de una academia te da la posibilidad de poder trabajar como un artista profesional, vender, firmar las obras, enseñar, tener su taller, etc. En el barroco, la Academia de San Lucas y la Academia de París determinaron algunos géneros. Este es el orden según su importancia. Primero la pintura de historia, la pintura de género, que pintaba escenas de la vida cotidiana, después los retratos, los paisajes, los bodegones, menospreciados en la época, en último lugar. Las mujeres en su papel secundario pintaban géneros menores. Solo estaban capacitadas para hacer bodegones y retratos. Eran aficionadas y no profesionales. Hoy sabemos que pintaban todo tipo de géneros, ¿no? Como es el caso de Artemisa o de otras mujeres como Lavinia Fontana, que sí pintaron excelentes pinturas de mitología, desnudos, pero bueno, en su momento lo general era que solo se dedicaran a eso, aparte de que no podían aprender a pintar desnudos porque no se les permitía ir a clase. Por otro lado, los varones pintaban también estos géneros menores, ya que el gusto de la clientela se lo pedía. Y además todo era digno de ser pintado. Giorgio Vasari, considerado uno de los primeros historiadores del arte, célebre por sus biografías de artistas italianos, colección de datos, anécdotas, leyendas y curiosidades recogidas en sus libros, incluyó a varias mujeres artistas, como a Sofonisba y a Propercia di Rossi, donde las pone como sus obras como ejemplo de que hasta las artistas mujeres más dotadas no podían huir de su naturaleza femenina. Este va a ser un punto importante porque siempre se dijo que a pesar de que algunas artistas sí tuvieron talento, no podían escapar de su mirada sensible, y bueno, y esto lo deja así de lado, nada más ver una obra de Artemisa, por ejemplo. Bernardo de Dominici fue un historiador del arte y pintor de finales del periodo barroco, y en un tratado de arte sobre artistas menciona 30 biografías de mujeres artistas. En algunos lugares de Italia como Florencia y Roma, las mujeres tuvieron más facilidades para trabajar de la pintura, como fue el caso de Artemisia o Lavinia Fontana. En Flandes, desde 1602, pudieron ingresar mujeres al gremio de Amberes, y en Holanda ingresaron 12 mujeres durante el siglo XVII y fueron maestras pintoras y tuvieron su propio taller. El caso de la veneciana Giulia Lama, pintora y poetisa, es un ejemplo de las limitaciones femeninas. Fue hija de un pintor, no pudo entrar al gremio de Venecia, y al morir su padre y al ser soltera no tuvo la autorización legal para abrir un taller. Por consiguiente, se ganó la vida de costurera, aunque pintó toda su vida, y miren de qué forma, qué artista. Luis XIV, en 1777, es abolida la Academia de San Lucas. Todo el control de la obra artística queda en manos de la Academia Real de Pintores y Escultores de París. Proclama su deseo de que la integren personas con talento, sin importar si eran hombres o mujeres. En ese momento, para la Academia, son consideradas pintoras profesionales 130, más o menos el 15% de los pintores de París. Sin embargo, nunca se igualó su representación, y en el año 1783
Tras un largo debate se limitó a 4 las mujeres que lo integran. Cuando vino la revolución, los revolucionarios decidieron que ninguna mujer las tenía que integrar. O sea que, como verán, a veces vamos para atrás. Los importantes libros de historia del arte se escriben en el siglo XIX, en el mismo momento que se crean los grandes museos del arte. En el siglo XIX, la moral reinante relegaba a la mujer solo a las tareas del hogar, a lo que se le sumaba el pensamiento de importantes influentes artistas, como por ejemplo el de Renoir, que decía que la mujer artista era sencillamente ridícula. No tomaron en cuenta, no pudieron o no quisieron ver todas aquellas mujeres artistas que han dejado obras maravillosas. Se adjudicaron obras de artistas mujeres a varones, muchas veces por falta de datos, pero también se taparon firmas con marcos y se han recortado obras. Por ejemplo, Sofonisba pintó en la corte de Felipe II junto a otros artistas profesionales. No es extraño que tengan elementos semejantes en los cuadros, ya que estaban juntos en el mismo lugar, en la misma época, pintaban las mismas personas. Era muy común hacer copias de un retrato realizado por otro artista, y todo esto dificulta determinar la autoría. Sumado que estos hombres consideraban que la mujer solo podía pintar como aficionada, ya que su único talento era el de ser madre y esposa. No es difícil de comprender por qué no hay artistas mujeres en los libros de historia y en los museos. El hecho de que mentes tan capaces, hombres tan ilustrados, lo digan, hizo que por tantos años nadie lo ponga en duda hasta el ensayo de Linda Nochlin. Hay que recordar que las mujeres hasta el principio del siglo XX no podían salir solas a la calle o era mal visto. Así fuera ir a un museo o a pintar al aire libre. Por eso muchas de las obras de las impresionistas son obras de taller del entorno familiar. En el 2016, el Museo del Prado le dedica una exposición por primera vez a una mujer, a Clara Peters. 2 años después, el mismo Prado anuncia que una de las exposiciones es dedicada a Sofonisba, a Anguissola y a Lavinia Fontana para celebración del bicentenario del museo. En los años 80, en el MoMA, las mujeres eran protagonistas del 80% de los desnudos, pero eran autoras tan solo del 5% de las obras. La situación no cambió demasiado en algunos museos, pero existe la voluntad de ir lentamente, ir aumentando el número de artistas mujeres en ellos. Entre el 7 y el 25% de las obras de los museos son de mujeres. Llevando la delantera el museo, el Moderna Museet de Suecia, con aproximadamente el 25% de las obras firmadas por mujeres. El 30% del total de expuestos son mujeres y el 70% de hombres, es decir, de cada 10 creadores exhibidos son mujeres, y comparándolos con cifras con datos de años posteriores, llegamos a la conclusión de que este año es el que más presencia femenina ha tenido Arco Madrid, según datos de la Asociación de Mujeres de Artes Visuales. Desde los años 90, las facultades de Bellas Artes están pobladas por mujeres en más de un 70%, pero, como siempre, a pesar de en ferias, galerías y exposiciones, las artistas mujeres siguen teniendo un espacio mucho menor que los artistas varones, y los precios de sus obras, por lo general, también son más bajos. La idea es siempre sumar y mejorar, y esta es una de mis formas de colaborar, de hacer visible lo que hasta ahora es invisible. Gracias.